Creo que ahí está grabando, ¿no? Ah, jue madre. Ahí está grabando, ¿no? No, no sé. Sí, que, Sí, bueno, ya. ahí parece. Sí, sí, listo. O continuó la grabación. Bueno. Entonces, en endometritis, pues es la inflamación del endometrio uterino y que no, obviamente no sobrepasa el estrato esponjoso. Es un proceso infeccioso, pues que afecta toda la fertilidad porque ahí se va a llevar a cabo, pues toda la parte de la gestación. Y si hay algún problema en el útero, pues eso se puede ver reflejado en la mortalidad del embrión. El perfil de paciente, normalmente hay una predisposición por raza y se da más en vacas o en animales de leche, como bien sea el Holstein, también ahora bastante frecuente sus manifestaciones patológicas en la raza Jersey. Y normalmente está relacionado pues con vacas que han presentado algún tipo de enfermedad previa, como por ejemplo la retención de membranas fetales o vacas con metritis. ¿Alguien sabe qué se diferencia la endometritis a la metritis? ¿Alguien se le ocurre algo que genere, pues que pueda hacer la diferencia más grande entre metritis y endometritis? Tal vez que la inflamación es del endometrio y el otro es del miometrio, o estoy mal. Bueno, sí, tiene que ver con eso y es que, bueno, realmente la metritis está relacionada con un proceso posparto, o sea, que ocurre un parto previo y hay una contaminación y esa metritis, pues como hay un momento donde las barreras placentarias, donde las barreras del útero a la contaminación de bacterias la barrera es muy buena, solo que cuando hay en un episodio posparto, pues recuerden que el útero está bastante distendido y bastante aumentado de tamaño, que si se genera una contaminación, esa contaminación podría verse de manera sistémica. Entonces, esa metritis va a haber fiebre, va a haber anorexia, va a haber un animal que podría llegar a estar bastante deprimido y con aumento de la temperatura. Entonces, por eso esa metritis está relacionada más con el posparto. ¿Cuáles son los factores predisponentes pues, para esta entidad o para estos problemas? Entonces está el problema de las distocias, retención de membranas fetales e inadecuadas medidas de bioseguridad en cualquier procedimiento. Entonces, que por ejemplo, si se van a hacer lavados de embriones o se van a hacer algunas técnicas de producción, digamos en sincronización o que puedan generar una vaginitis o que en el momento de hacer una inseminación pueda haber entrada de una pistola de inseminación contaminada y pueda introducir parte de las bacterias al interior del útero. Como historia, entonces ustedes pueden encontrar que hubo una distocia, o sea, que hubo un aumento de tiempo en el... ¿Ahí me escuchó? Sí, profe, todo bien. Listo, gracias. Entonces hay un problema entonces en la distocia de un aumento de tiempo del feto en el canal del parto. Entonces puede haber traumas por el tamaño del feto, puede también ocurrir por una mala posición y algún exceso de manipulación en el momento de la distocia. También puede estar relacionado con partos gemelares. Y pues obviamente si hay un proceso o hay un problema de retención de membranas placentarias. En cuanto a la metritis, pues también se puede ver reflejado en algún tratamiento inadecuado o tratamientos inadecuados a nivel intrauterino. En las inseminaciones artificiales, como les decía, que de pronto ustedes van a pasar la pistola de inseminación y terminan traslocando, ¿cómo se llama? Traslocando bacterias al interior del útero. Desde el exterior, o sea, desde la vulva, o desde la piel, o desde vagina, introduciéndolas al útero. También pues está el proceso de lavado y transferencia de embriones, que se puede ver reflejado en que ustedes, digamos, por ejemplo, hay una contaminación de una sonda
o del líquido que se está colocando, del estilete o de esas cosas que pueden generar que haya una endometritis. ¿Cuáles son los signos clínicos? Y es que recuerden ustedes que en endometritis no hay una presentación de signos sistémicos. Entonces hay tres manifestaciones clínicas como tal, como por ejemplo hay una descarga vaginal mucosa no translúcida, un poco filante. La endometritis 2 son descarga vaginal mucopurulenta, más o menos 50% pus, 50% moco. Y la endometritis tipo 3 ya es una descarga vaginal purulenta. Está la endometritis subclínica, entonces que puede haber una descarga mucosa filante. Entonces miren ahí ustedes más o menos en la foto. Ay, pucha, perdón. Entonces miren ustedes que aquí hay una descarga y se ve una bastante, digamos, una secreción abundante de manera purulenta. Entonces ahí podríamos estar hablando de una endometritis tipo 3. Los signos clínicos, entonces, pues está en el examen vaginal, presencia de secreción, o sea, cuando hacemos la vaginoscopía, evidencia de trauma en las paredes de la vagina, y en la endometritis subclínica, lo que uno va a encontrar, lo que uno va a ver es algún problema o alguna alteración en los parámetros reproductivos. Pues obviamente un aumento en los días abiertos, un aumento en los servicios por concepción, disminución en los porcentajes de preñez, aumento de los días al primer servicio y disminución en el intervalo entre partos. Las bacterias que normalmente están asociadas a la como etiología en la endometritis, estamos hablando del Arcanobacterium pyogenes, el Fusobacterium necrophorum y el bacterioide, bueno, ese que está ahí. También están asociados en menor en menor volumen a Escherichia coli. Y es que, si ustedes se dan cuenta, o bueno, cualquier enterobacteria, pues que ustedes puedan llegar a introducir desde el exterior del animal hasta el interior en el útero, por ejemplo, digamos en una inseminación, pues podrían ser bacterias de tipo enterobacterias, o sea, bien sea E. coli, un Citrobacter, o todas esas bacterias que ustedes puedan llegar a introducirle en el útero en el proceso de inseminación o cualquier proceso diferente. Los signos clínicos, entonces, aquí ustedes, por ejemplo, es importante, perdón, el diagnóstico, es que ahí es importante, pues, la historia, es una vaca que es repetidora, es una vaca que ha pasado esto, otro, pero, por ejemplo, muchas veces les comentan a ustedes los trabajadores de las fincas que en el momento que le estaban haciendo, digamos, el barrido, ellos llaman en el momento que hacen la inseminación, cuando están haciendo la inseminación en la vaca, lo que hacen es que tratan de sacar el moco que está en la vagina. Ese moco puede salir traslúcido o podría salir como este moco de esta foto. Entonces ahí ya ustedes van o confirmando o descartando si hay algún tipo de problema o hay alguna patología. Eso dentro de la historia. Los signos clínicos, la palpación transrectal, importantísimo hacer la vaginoscopía. También se podría hacer una citología endometrial, tratando de diagnosticar pues toda la parte de la endometritis subclínica. En vacas pues también ahí serviría hacer una ultrasonografía transrectal, el cultivo de antibiograma y una biopsia uterina. ¿Cómo se hace la biopsia uterina en las vacas? Entonces, en vacas es diferente como se hace en las yeguas, que se hace con una pistola pues, de biopsia, que es supremamente pequeña. En vacas lo que uno hace es que pasa el útero es como un dilatador de embriones, un dilatador del cuello cervical para poder hacer los embriones. Y eso lo que hace es que tiene como una partecita que lo que hace es que genera una muesca. Se podría hacer con una pistola de yegua, pero eso tiene que ir en una funda para no maltratar el endometrio uterino. Pero ¿cuáles son las desventajas o por qué uno no es tan eficiente el diagnóstico que le da a uno la biopsia? Sí le ayuda a uno a saber qué patógeno o qué bacteria está afectando. Pero cuando uno habla de calidad del útero, cuando uno va a intentar hacer digamos, a decir que este útero está muy afectado o no,
Recuerden que no es diagnóstico porque una vaca, digamos, con el 40% de su útero en buenas condiciones, ella podría llevar a cabo una gestación. Entonces miren acá, esta es la vaginoscopía. Ustedes se acuerdan, pues ya hemos hecho unas vaginoscopías en yeguas. Se me olvidó contarles que esa yegua que vimos el otro día que tenía urovagina, le hice el cultivo de antiograma y ya la estoy mirando a ver si, pues, qué diagnósticos resulta en esa yegua en particular. Bueno, miren ustedes cómo ven esa secreción. Bueno, realmente es que ahí se puso un overol como para que trataran de ver, pero no sé si logran ver que se ve bastante turbia este tipo de secreción. O sea, no se ve filante, no se ve traslúcida, sino se ve un poquito turbia. ¿Sí alcanzan a ver todos normal? Es que estoy preocupado realmente que no se me duerman. ¿Me escuchan? Sí, 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 de acá hay Sí. Listo. Entonces, bueno, esa es una vaginoscopía donde la mayoría del líquido, pues, o de moco quedó en esta zona y después, pues, se ve el moco filante que se ve un poco turbio. Miren acá, entonces, por ejemplo, esta ya es purulenta, entonces miren la secreción que está saliendo, pues, en el vaginoscopio. Entonces, una de las pruebas que ayuda bastante, o sea, una de las pruebas reina de esta patología, pues es obviamente hacer la vaginoscopía. Y si en esa vaginoscopía, pues hay algún tipo de lesión o hay algún tipo de problema, o sea, mejor dicho, se ve algún tipo de secreción, entonces pues ya uno podría estar evidenciando el grado de endometritis que hay. En ultrasonografía, pues ustedes podrían llegar a ver, no tanto como en yeguas, ¿se acuerdan de un video que les envié que era pues lleno de una endometritis? O sea, era bastante contenido a nivel intrauterino. En una vaca, en una yegua, perdón, entonces en vacas no va a ser tan evidente esa cantidad de líquido, pero si ustedes ven acá, se ve un poco de contenido en el útero. Aquí ustedes también podrían ver que no hay una uniformidad, digamos, en el útero como tal, entonces se ve como zonas anecogénicas, zonas hiperecogénicas o zonas ecogénicas entremezcladas. Y lo otro también es que ustedes podrían llegar a identificar este tipo de zonas hiperecogénicas. Entonces, zonas blanquecinas que son muy discientes o que ustedes podrían asociar a la presentación de pus. Miren acá, por ejemplo, en esta zona se ve blanquecino, que es presencia pues de pus. Esta zona también aquí hay pus en esa vaca en particular. La citología, pues los métodos de hacer la citología, perdón, un momentico, no. Los métodos de hacer la citología normalmente es que se pasa la sonda y con una jeringa, entonces lo que hace es que se deposita líquido en el útero. Después de pasar la sonda la sonda que se utiliza para embriones, se pasa, se llena de líquido o se coloca líquido, se lava muy bien el útero o se recupera bien esa secreción del útero o esa sonda, perdón, ese líquido que hemos introducido en el útero, se recupera en una jeringa o en unos tubos y lo que se hace es que se centrifuga y después de eso se hace bien sea con un hisopo o con se llama un citobrush, y con ese citobrush podría ustedes colocar, pues mirar qué tipo de celularidad hay. Entonces, por ejemplo, miren acá en la foto, entonces ahí ustedes verían polimorfonucleares. Esto de aquí que se ve acá son bacterias y miren que aquí hay un polimorfonuclear. Y también pues podrían haber, pues analizar el moco. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Entonces, de la endometritis está la cervicitis, algún problema a nivel del cuello cervical. Está la metritis, pero pues o sea, la presencia de contenido adentro, pero recuerden ustedes que en la metritis hay manifestaciones clínicas evidentes sistémicas. En cambio, en la endometritis normal, o sea, eso es en la metritis, pero en la endometritis no hay ningún tipo de manifestación clínica.
o sea, evidente sistémica. Por otro lado, pues estaría el piómetra, que también es pus dentro del útero, pero ese piómetra se define, piómetra es cuando hay un cuerpo lúteo permanente o persistente que está manteniendo ese acúmulo de pus dentro del útero. También está relacionado con vaginitis. ¿Y cuándo se producen esas vaginitis? Y es cuando hay, por ejemplo, tratamientos hormonales o tratamientos para sincronización, donde se coloca un dispositivo intravaginal que puede generar que haya una vaginitis. Para el tratamiento, normalmente se utilizan tratamientos intrauterinos. Está el uso de cefapinina benzatínica. Lo que normalmente viene es un producto comercial que ya viene listo, viene con el catéter, viene con la manga y viene la jeringa lista para colocar el medicamento. Se llama, bueno, hay varios en el mercado, que hay uno que se llama Metrivet, está Metricure, está Uterin, está, bueno, hay ya bastantes en el mercado que tienen la misma base farmacológica. Lo otro es el uso de sulfatrimetropin, que son 3 gramos dosis total intrauterino también. Y también está reportado el uso de solución al 0,2% de isodine. Eso lo que hace es que más o menos entre 50 a 100 ml. Pues ustedes recuerden que el isodine funciona como desinfectante. Y está también, por ejemplo, el uso de oxitetraciclina de 4 a 6 gramos. Personalmente me parece que la oxitetraciclina ya la han usado tanto. Por ejemplo, la oxitetraciclina la utilizan, mejor dicho, para el campesino la oxitetraciclina es la mano de Dios metida en un frasquito. Entonces lo utilizan para todo, lo utilizan como purgante, lo utilizan, mejor dicho, o sea, la oxitetraciclina yo creo que hasta solucionaría los problemas económicos de todo el mundo. O sea, lo utilizan para absolutamente todo, o sea, hasta baño para garrapatas, lo utilizan que, ay, que la vaca está triste, entonces de una vez le colocan oxitetraciclina, lo utilizan para absolutamente todo. Y en este caso, pues lo utilizan para supuestamente el tratamiento de endometritis. A mí, ¿por qué no me gusta? Es porque la oxitetraciclina produce bastante irritación dentro del útero. Entonces, esa irritación pues va a generar que haya ya, o sea, un desgaste anormal del endometrio y pues la vaca podría quedar preñada sin ningún problema, pero ya hay fármacos que le ayudan a, o que están formulados directamente pues para que sean tratados a nivel intrauterino. Y pues el uso también de hormonas como la prostaglandina. ¿Y qué es lo que buscan? Es que como el celo es tu amigo, entonces cuando hay repetición de calores o cuando uno coloca prostaglandina para que se repita el celo y entre más celo tenga la vaca, pues va a generarse un barrido y toda esa generación de moco podría generar que haya una salida de algunas de las bacterias y empiece el útero a que su parte de respuesta inmunológica o respuesta inflamatoria entonces sea más efectiva y trabaje mucho mejor. Para prevención, pues obviamente es prevenir que haya retención de membranas fetales, prevenir que haya metritis puerperal aguda, o sea, que no hayan metritis. Cuando se haga una inseminación artificial, pues una adecuada limpieza. Cuando se haga una vaginoscopía, por ejemplo, bueno, yo tuve una finca donde teníamos unos problemas muy fuertes de endometritis en las vacas. Entonces, por ejemplo, pues tanto así que la llamaban villametritis y era que, bueno, hasta el nombre estaba mal porque debería ser villaendometritis. Y esas vacas en particular, lo que pasó es que los toros del vecino, el vecino cebaba toros para venta de, pues, de carne. Entonces los toros del vecino realmente iban, le hacían las visitas a las vacas y se contaminaban las vacas. Hay una bacteria que se llama, perdón, una bacteria no, sino un protozoario que se llama Trichomona fetus. Esa tricomona pues está encargada, o sea, se va a quedar es una enfermedad venérea que se queda en las criptas del periné del macho y él se va convirtiendo en un reservorio donde pues va cada vez que realiza la monta o cada vez que ocurre una monta
el toro va transmitiendo la enfermedad en cada uno de esos casos. También, pues, todos los tipos o todas las posibilidades que tengan. Bueno, entonces esa historia era que cuando empezamos a hacer vaginoscopía, entonces se empezó a hacer vaginoscopía y se veían muy bien características las endometritis. Al salir con el vaginoscopio, entonces tenía uno que lavarlo muy bien para evitar que hubiese una contaminación de una vaca que estuviese limpia, o sea, una vaca que no tuviera endometritis, y que uno podría generar, si no hace un buen lavado del vaginoscopio, podría generar una endometritis en los demás animales. Las patologías continúan con el piómetra. Y el piómetra está relacionado pues con la bacteria, el protozoario que les decía, pero también está relacionado a un protozoario que se llama Campylobacter. Y el Campylobacter, pues, o sea, esta entidad se caracteriza por material purulento, pero con presencia de un cuerpo lúteo. Y además de eso, pues puede llegar a presentarse o se va a manifestar sin presencia de estro. La tricomona y el campylobacter pues también están relacionados con la transmisión venérea, y bacterias como el Arcanobacterium pyogenes, que es productor de pus, el Fusobacterium necrophoron, y también estaría la Escherichia coli. El diagnóstico se hace con la historia, signos clínicos, palpación transrectal, citología endometrial, cultivo y ultrasonografía. Entonces miren acá. Perdón. Ustedes ven acá, digamos, en el endometrio uterino se logra ver cantidad o presencia de pus a la ultrasonografía. Aquí, esta es una foto de un piómetra en una vaca. Todo esto es lleno completamente de pus y con la presencia de un cuerpo lúteo persistente, un cuerpo lúteo ahí. A veces se puede llegar a confundir, o uno de los diagnósticos, pues por ejemplo, podría ser un mucómetra, o sea, que está lleno de moco, pero también podría llegar a confundirse con una preñez o una gestación. Entonces miren acá. Y el tratamiento, perdón por si no lograron ver. Y el tratamiento pues está enfocado a lisar ese cuerpo lúteo que está haciendo que haya una persistencia en el tiempo una presencia de ese cuerpo lúteo que no permita que entre en celo de la vaca. Entonces está encaminado al tratamiento de cloprostenol, y lo que uno haría es que más o menos repetiría esa aplicación de prostaglandina por 7 días. Entonces sería prostaglandina todos los días hasta que cumpla los 7 días para generar que haya una salida completa, una muerte del cuerpo lúteo. Y los antibióticos pues son los recomendados. Está cefapirina benzatínica y está trimethoprim. Hay otro antibiótico que se está empezando a popularizar y es el uso de la ciprofloxacina. Esa ciprofloxacina pues está ayudando, o se ve que podría generar una ayuda en estos tipos o en estos casos de endometritis. La tricomoniasis, lo que les contaba, que por ejemplo los toros iban y montaban las vacas, desafortunadamente en vacas pues no se ha reportado mucho, pero los problemas en vacas se resuelven pues con el tratamiento y que no haya una reinfección. O sea, uno realmente no debería realizar la inseminación de esa vaca nuevamente, sino hasta después de más o menos unos 150 a 200 días. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si usted diagnosticó una vaca con tricomoniasis, entonces uno lo que debería hacer es colocarle, hacer el tratamiento, dejar esa vaca limpia y simplemente no servirla hasta 100, 150 días para que haya un control real de esa tricomoniasis. Las neoplasias en el útero, pues no son muy comunes. Realmente ustedes las encuentran en matadero, normalmente, y podrían estar relacionadas con linfosarcoma y retrovirus.
Las neoplasias más comunes en vacas están relacionadas con la presencia o con la manifestación de la leucosis enzootica bovina. También pues hay un aumento característico en número de servicios por concepción, en días abiertos, el intervalo entre partos. El diagnóstico pues se hace con la historia, signos clínicos, palpación transrectal, y ahí es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que si la vaca no fue servida y tiene algún tipo de masa o algunas cosas anormales, pues ustedes ya tendrían que mirar a ver qué es lo que está sucediendo con ese animal en particular. Por ejemplo, pues yo tuve que hacer unos diagnósticos en unas vacas o en unas novillas, y fui a hacer todos los diagnósticos de gestación y todas las cosas y todo perfecto, hasta que había una vaca que estaba presentando tumores en los ojos, por ejemplo. Y eso pues puede ser normal, o sea, no es tampoco tan grave, pero cuando la palpé, ella tenía diferentes masas en el útero. Esas diferentes masas en el útero están relacionadas posiblemente pues con la presencia de leucosis o con una leucosis enzootica bovina juvenil. Entonces miren ustedes que uno podría llegar a ver el útero así. Esto sería, aquí. Entonces miren por ejemplo neoplasias dentro del útero y aquí estarían esas neoplasias. Hay una cosa característica y es que, por ejemplo, en vacas, pues precisamente por su valor, porque no son unas vacas, bueno, si no es una vaca muy importante, pues realmente todas estas cosas se encuentran es en el matadero. Esta era una vaca que presentaba leucosis, fue positiva a leucosis. Se le hizo la serología de leucosis y salió totalmente positiva a leucosis. Cuando se sacrificó, o sea, pues realmente es que ella tenía tumores en los ojos, tenía tumores en la glándula mamaria, o sea, ya empezamos a ver pues diferentes tumores, entonces simplemente se hizo el sacrificio del animal y se encontró que el útero, mejor dicho, también tenía más tumores que todos. No hay tratamiento y lo que se propone, pues, o sea, como tratamiento realmente es el descarte del animal. Si son animales muy buenos o son animales que realmente merecen preservar su parte genética, entonces uno podría llegar a hacer aspiración folicular. ¿Cuál sería una de las limitantes o uno de los problemas? Es que uno no sabe realmente hasta qué punto podría haber una transmisión de esa enfermedad o de esas o sea, de los ovocitos, o sea, que puedan ir contaminados, y que esos ovocitos que vayan contaminados puedan generar que el animal, o sea, se perpetúe ese tipo de entidades como la leucosis. No está del todo claro si hay una transmisión en esos ovocitos y si el medio de manipulación de los embriones puede controlar o no el virus. En cuanto a las anormalidades congénitas del tracto reproductivo, pues son anormalidades que pueden ser producidas, digamos, por ejemplo, en la fusión de la colantoides de gemelos. Ahí también está relacionada con la producción o la presentación del frimartinismo. Se describe como una hembra que pare con un macho y que el macho lo que hace es que produce la mayor cantidad de hormonas masculinas, o sea, produce testosterona muy rápidamente, y eso va a masculinizar la hembra y entonces es lo que se conoce pues popularmente como las hembras machorras. Dentro de los signos clínicos, pues los úteros de estas hembras podrían encontrarse infantilismos, o sea, que no hay un buen desarrollo. Y en las novillas, pues también se podría llegar a manifestar como una infertilidad. El diagnóstico, pues se hace con cariotipo y si hay algún tipo de evidencia, o sea, en la hembra no debería haber cromosoma Y. Entonces, en esas hembras en particular, en las hembras Fimartin, podría llegar a haber presencia de ese cromosoma. También hay lo que se llaman aplasias segmentarias o intersexo.
y normalmente está relacionado con un adecuado desarrollo del conducto paramesonéfrico. Tiene que ver con la hormona antimuleriana. Y eso también podría llegar a producirse doble cervix o úteros didelphys, que podrían ser dos úteros, o también úteros que no hay una formación adecuada. También aquí estarían relacionados con la presencia del himen persistente y fenotípicamente podrían ustedes encontrar hembras con una manifestación de un hemipene. Bueno, ya para ver la parte de en la vagina podríamos encontrar como, digamos, por ejemplo, se podría encontrar la urovagina, la neumovagina y la coprovagina. Cada uno de ustedes, pues también, pues ya habíamos hablado un poquito de esos en equinos. Y uno, pues puede evidenciar que haya aire, que haya orina o que haya materia fecal en el interior de la vagina. ¿Cuál es la descripción de esta entidad? Entonces son hembras multíparas que hayan sufrido episiotomías o hayan tenido partos distóxicos que puedan generar ruptura perineal. También se puede producir en vacas con pines muy altos, entonces no sé si acuerdan bien, pero cuando tienen las apófisis isquiáticas muy elevadas pueden generar que haya defecación, o sea que cuando defeque haya entrada de material, bien sea aire, bien sea materia fecal o podría ser orina que vaya a generar esas entidades. Anormalidades de la vulva, entonces que haya un aumento del ángulo y condición corporal, que vaya a haber una disminución en esa condición corporal que favorezca la entrada de aire. Entonces, estas son los pines, lo que uno habla de pines, entonces ustedes, pues si ustedes se dan cuenta, ese animal está en baja condición corporal, entonces probablemente la vagina está un poquito sobre el piso de la pelvis y el ano, o cuando ella defeca, entonces podría generarse un problema sí, un problema de que haya caída y de materia fecal o que pierda condición corporal o grasa y se genere una entrada una no salida de toda la orina a la vagina. Miren esta vaca en particular. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos son los pines. Y si ustedes se dan cuenta, esos pines son supremamente altos. Uno lo que debería buscar es que las vacas sean angulosas y que los pines, por ejemplo, estas apófisis deberían quedar en esta zona. Entonces, simplemente ya esta vaca, posiblemente cuando vaya avanzando su tiempo de edad, o sea, que vaya avanzando su edad, podría generar que haya caída, pues que se reproduzcan estas enfermedades. Los signos clínicos, pues son vacas en baja condición corporal, de 1,5 a 3, vacas que en el parto hayan tenido algún tipo de ruptura perineal o vaginal, salida o entrada de aire por la vagina, y se va a ver evidente cuando el animal, por ejemplo, corre, entonces podría verse esa entrada y esa salida de la vagina. Ángulo de la vulva superior a 10 grados. Y también, pues, cuando hay pérdida de la patencia del esfínter vestíbulo vaginal, entonces que hay pérdida del tono y que podría haber si hay algún problema pues, de la condición corporal. También para el diagnóstico de la urovagina, es importante que tengan en cuenta que hay salida constante de orina. Entonces, cuando el animal se mueve, podría generar que haya salida de parte de esa vagina, de esa orina que está en la vagina. Miren esto, no es, mejor dicho, no es por los guantes, no se fijen en los guantes, pero por ejemplo cuando hay un problema en el parto, esos problemas en el parto pueden generar laceraciones y esas laceraciones después, si no cicatrizan bien, poderse o romper o también podría ser que en el parto haya una comunicación del recto con la vagina.
El diagnóstico pues se hace con la historia, los signos clínicos y es muy importante aquí la vaginoscopía. Pero como ustedes se acuerdan, perdón, aquí me faltó una prueba diagnóstica muy importante, que es ¿cuál? Para el diagnóstico de la neumovagina. Palpación. La palpación transrectal, exactamente. Entonces, ¿qué voy a encontrar a la palpación? Lo que voy a encontrar es que el útero o la vagina, perdón, está aumentada de tamaño y entonces voy a encontrar un balón ahí en la parte de la vagina para el diagnóstico de la neumovagina. ¿Qué otra prueba me hace falta ahí para diagnóstico de la neumovagina? Buenas, ¿me escuchan? Claro. Listo, entonces, ¿qué otra prueba me faltaría? La de evaluar la capacidad del esfínter vestibulovaginal. Listo, entonces, ¿cómo se llama esa prueba? Succión de aire, creo. Sí, exactamente. Entonces, la prueba de succión de aire. Entonces, yo abro los labios vulvares y si hay entrada, pues lo que va a ocurrir es que empieza a haber entrada de aire a la vagina y eso pues ya también me ayudaría con el diagnóstico. Y la otra prueba que me haría falta es que si yo quisiera hacer una citología de la vagina, o sea, solamente una citología de la vagina, podría encontrar un aumento marcado en la cantidad de eosinófilos en esa citología, o sea, que habrían bastantes eosinófilos que podrían generar que uno vaya a, sí, que uno tenga la presentación de esos eosinófilos o que haya la presencia de esos eosinófilos me podría ayudar al diagnóstico de la neumovagina. Para el tratamiento, entonces, pues, el principal tratamiento es la vulvoplastia o el Kaslik, que es la sutura de la vulva y de la región perineal, mejorar la parte nutricional y aumentar la dieta, aumentar el consumo de energía y de proteína al animal. Y hay un tratamiento pues, que está reportado para el tratamiento, pues, para la urovagina y es 10 ml de formol en 90 ml de solución salina y aplicarlo en la vagina. ¿Por qué creerían ustedes que no estaría tan recomendado? ¿O qué es lo que buscaría ese tratamiento si ustedes, pues, no sé, o sea, qué piensan ustedes en por qué no sería tan recomendado y qué es lo que buscaría ese tratamiento? Porque el formol es una sustancia irritante. Exactamente, entonces es que el útero, o sea, si yo le meto el formol a la vagina, ustedes verían esas vacas todo el tiempo encorvadas tratando de eliminar esa cantidad, pues ese líquido. Entonces es supremamente irritante y pues va en contra del bienestar animal. Entonces imagínense una pobre vaca ahí tratando de orinar todo el tiempo, o sea, como si tuviera, no sé cómo se llama. En materia fecal se llama tenesmo. En orina, ¿alguien sabe cómo se llama? Como si tuviera todo el tiempo ganas de orinar. Bueno, pero digamos, pues en materia fecal sería, o ganas de defecar todo el tiempo sería tenesmo, pero en orina no sé cómo no sé cómo se llamaría. Pero por lo tanto, pues ese tratamiento no sería tan recomendado para el manejo de esa urovagina. El tratamiento pues de endometritis y cervicitis. También está pues el tratamiento quirúrgico que es el recomendado para urovagina, que es la prolongación del meato urinario externo o la extensión, y obviamente pues sería en animales de un muy alto valor genético. Entonces, por ejemplo, para el Kaslik, sí es importante hacer la tranquilización, pues obviamente también para la prolongación del meato urinario externo, anestesia epidural, y lo que uno buscaría es tratar de prolongar que el meato urinario externo termine saliendo de manera externa, lo más externo posible. Entonces, miren acá, ¿qué es lo que uno colocaría? Primero colocaría una sonda en el meato urinario externo, uniría esta parte de la mucosa
reavivar los bordes y lo que buscaría es tratar de que la orina salga por este túnel. Es una cirugía bastante difícil y es una cirugía que puede contaminarse muy fácilmente. Voy a tratar de mandarles unas fotos o enviarles unas fotos de una cirugía que se hizo, pero realmente es que no hubo muy buenos resultados, pues porque realmente, si ustedes se dan cuenta, para poder trabajar en esa zona es bastante dispendioso y bastante necesario la colocación de unos, ¿cómo se llama?, expansores para que pueda haber pues todo el campo quirúrgico y poder trabajar bien. En ovinos y caprinos, pues hay unas enfermedades que se manifiestan en el útero, como por ejemplo la pseudopreñez, y está relacionada con un hidrómetra, que sería líquido en el útero, y el mucómetra, pues que sería moco en el útero. Entonces, hablamos de un acúmulo de fluido y de moco en el útero con presencia de un cuerpo lúteo persistente y normalmente pasa desapercibido. Podría estar relacionado pues con secreción vaginal mucosa, mortalidades embrionarias y también abortos sin presencia de feto, simplemente con que podrían generarse membranas placentarias, pero sin presencia del feto. Normalmente es detectado en el chequeo de rutina y pues los signos clínicos están relacionados con un anestro, podría llegar a haber baloneo positivo, secreción vaginal mucosa y aumento de tamaño del abdomen que podría ser y que es no doloroso la palpación. Normalmente esta tiene una incidencia del 3 al 5% de los casos. Esa patología, como por ejemplo el mucómetra, es muy común, digamos, encontrarla en los chequeos reproductivos de las ovejas y de las cabras. Y el diagnóstico normalmente se va basado pues en la historia, en los signos clínicos, pero sobre todo en la ultrasonografía, porque haya una presencia de contenido en el útero. Puede llegar a haber o no placentomas, también podría llegar a desarrollarse placenta, pero pues obviamente no hay presencia del feto como tal. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes se acuerdan que en la mayoría de rumiantes uno veía múltiples cavidades, y es que aquí, por ejemplo, digamos, hay mucho líquido, pero no hay presentación, por ejemplo, de los cotiledones. Aquí, pues también, miren, este es el vástago que les decía que uno utiliza. Entonces, aquí uno coloca el transductor transrectal, o sea, coloca el transductor ese que, pues, con el que se evalúa el ecógrafo. Y esto, pues, es romo para que no vaya a haber laceraciones ni vaya a irritar al animal. Entonces, uno simplemente entra, evalúa el animal como tal y simplemente puede ver, hacer la ecografía. Esta oveja, por ejemplo, o esta cabra, entonces miren que presenta múltiples cavidades, pero no presenta placentomas y en este caso en particular pues no se veían cotiledones como tal. El tratamiento pues está enfocado a lisar el cuerpo lúteo y tratar de generar que haya una nueva entrada de enestro del animal. Está el uso de prostaglandina a 75 microgramos dosis total de 1 a 3 aplicaciones y también el uso de oxitocina, aunque esa oxitocina, recuerden ustedes que los rumiantes no son tan sensibles a esa oxitocina, o sea, no tienen receptores todo el tiempo de oxitocina, pero pues también está reportado para el tratamiento de ese mucómetra y ese hidrómetra. En cuanto a la endometritis y el piómetra, pues tiene que verse todo, pues exactamente las mismas cosas que hemos visto en grandes rumiantes, pero también puedes llegar a cursar con una secreción vulvar y también está relacionado pues con una subfertilidad del animal. Y lo que uno busca pues en los signos clínicos es evaluar, o bueno, en la historia es muy similar a las vacas, entonces que hay partos distóxicos, retenciones de membranas fetales, y dentro de la historia también les pueden decir a ustedes que hay descarga vaginal mucopurulenta, adherencias en el cervix, un aumento del tamaño del útero, y en la ultrasonografía ustedes podrían llegar a encontrar pues que hay algún tipo de anormalidad. También pues en rumiantes, en pequeños rumiantes se podría hacer la vaginoscopía. Entonces, pues aquí recuerden que uno no hablaría de palpación rectal, pues porque en las ovejas y en las cabras no se haría. Pero dentro de todas las pruebas diagnósticas que uno puede utilizar, pues sí se puede hacer una vaginoscopía con evaluación del cervix. La terapia,
pues uno podría hacer, y lo que normalmente se hace es una terapia sistémica que estaría enfocada a tratar de que llegue el antibiótico al útero y hacer esa de manera sistémica. Entonces estaría la penicilina, estaría el ceftriaxone, está la oxitetraciclina y pues porque aquí sí no podemos hacer los lavados o en la infusión de terapia antibiótica. También está pues el uso de los agentes ecbólicos y los agentes luteolíticos que generan pues contracciones, pero además de eso favorecen la manifestación de estro. Y en cuanto a las patologías de la vagina, en estos rumiantes también pues está la vaginitis, que se define como la inflamación de las paredes de la vagina que cursa con secreción vulvar. El tratamiento, perdón, la historia tiene que ver con tratamientos de sincronización y eso también se produce en bovinos, digamos en vacas, que se produce unos tratamientos en el proceso de sincronización con la inoculación de los dispositivos intravaginales que pueden generar entrada de bacterias patógenas que van a generar pues parte de esa vaginitis. Los signos clínicos, pues es una descarga vulvar mucosa purulenta, una secreción vaginal grisácea. Normalmente están relacionados con un hipervirus caprino, que está relacionado con una vulvovaginitis. Está el micoplasma, el acholema, acholeplasma, que están relacionados también pues, con la vulvovaginitis, pero granular. El Actinomyces piógenes, el estafilococo y también pues están relacionados con el cuerpo extraño que son los dispositivos o las esponjas que se utilizan para la sincronización en ovejas. El diagnóstico, pues historia, signos clínicos, serología, cultivo de antibiograma y el tratamiento pues está enfocado a disminuir la cantidad de bacterias que hay en la vagina. Entonces lo que se hace son lavados vaginales con clorexidina del 2 al 5% o una solución yodada del 1 al 2%. También pues está recomendado el uso de AINES, como por ejemplo el fluniximab-glumine de dosis a 1.1 a 2.2, pero normalmente no es tan necesario, simplemente con unos lavados vaginales ya le va a ayudar al animal. Listo. Creo que ya dejamos ahí por ahora. ¿Alguna pregunta? No. ¿Están despiertos? Es la pregunta del millón. Sí. Uy, sí, profe, pero para ese parcial sí va a tocar que nos diga qué va a preguntar porque Ave María. No Iba, pero jodas. iba corriendo el profe. No, pero es que si no, por ejemplo, podríamos perder esta clase realmente. Y estamos supremamente atrasados, entonces sí prefiero que, pues por lo menos esta ya les quedó grabada. ¿Ninguna pregunta? No, pues.